Una desagregación clásica de la cuestión de la sostenibilidad es plantearla en una faz socioeconómica que tiene que ver con los ingresos de los agricultores, que sean más altos y más estables, que se creen oportunidades de empleo, que aumente y se desarrollen las cadenas de valor y las redes de valor. Estamos en una etapa de superación de alguna manera del concepto de cadenas de valor aisladas, y el nuevo paradigma de la bioeconomía nos plantea el potencial que existe en la interacción entre distintas cadenas de valor para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Pero también instituciones, políticas, salud, investigación, desarrollo e innovación. Y luego están los componentes ambientales, que quizá tienen mucho que ver con esa habilidad de las futuras generaciones para alcanzar sus propias necesidades. Y entonces los elementos ambientales relevantes son, por ejemplo, el manejo sostenible de los recursos naturales, de los suelos, del agua, la biodiversidad. Si no hacemos un manejo sostenible de estos recursos, nuestro sistema obviamente está con dificultades desde el punto de vista de la sostenibilidad como concepto de largo plazo. La restauración de tierras degradadas, la construcción de agroecosistemas que sean más resilientes, la reducción de la intensidad neta de las emisiones, las oportunidades de una economía circular o bioeconomía circular que recicle nutrientes, que abandone el concepto de linealidad. Genero desechos, los trato y los tiro por algún lado para pasar a esquemas más circulares y que contribuyen mucho a la sostenibilidad. Obviamente los aspectos de bienestar animal también están incluidos. Bueno, Uruguay, algunos elementos generales. Es tan importante la ganadería en Uruguay que la tenemos en el escudo nacional. Fíjense ustedes, tenemos aquí la vaquita. Entonces, nacimos como país ganadero, somos un país de pastizales, y bueno, colocamos la vaca en nuestro escudo. Somos un país de ganadería, y somos un país agroexportador. De hecho, el 70% de lo que exportamos proviene del sector agropecuario, así que es como la columna vertebral de la economía del Uruguay. Si el sector agropecuario funciona bien, toda la economía funciona bien. Si el sector agropecuario funciona mal, toda la economía funciona mal. Y es un poco como así, y debe ser un poco quizá también la realidad de otros países. Por eso es muy importante defender, proteger y promover la producción agropecuaria. Pero somos parte del bioma Pampa. Si siendo Uruguay país de pastizales, la naturaleza no reconoce fronteras ni alambrados. En realidad, el bioma Pampa es mucho más amplio que Uruguay, incluye gran parte de la Argentina, el sur de Brasil también, y es un bioma muy grande, que tiene muchas cabezas de ganado, que es muy rico en biodiversidad, tanto en pastos como en leguminosas, donde hay 430.000 productores ganaderos. Y en este panorama donde hay también una diversidad de paisajes, diversidad de ecosistemas, desde pajonales, campos superficiales, campos sobre arena, etcétera, etcétera, pero pertenecer a esta comunidad del bioma Pampa nos da una oportunidad muy interesante de compartir lecciones aprendidas entre los países que estamos vinculados con este bioma: Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. Tenemos mucho para intercambiar y para compartir entre nosotros en los aspectos de gestión de los recursos naturales de este bioma, y en otros aspectos de la sostenibilidad, por supuesto, tenemos para aprender del resto de América Latina y del mundo. Y los pastizales, bueno, han sido recortados por otras actividades productivas, pero conservamos todavía unos 10 millones de hectáreas de pastizales naturales que están ubicados en esas zonas. Las partes que quedaron en blanco responden al avance de la agricultura, al avance de la producción de arroz y al avance de la producción forestal por cultivos forestales, básicamente de eucaliptos y de pinos. Tenemos un sistema ganadero básicamente
que se basa en el pastoreo directo de los animales. En toda la cría vacuna se desarrolla sobre pastizales naturales. Tenemos desde hace más de 10 años trazabilidad obligatoria, completa, de todo el rodeo vacuno, con caravanas electrónicas y visuales. Y eso que al principio no fue muy entendido en el país y un poco cuestionado en su utilidad, hoy nos da una fortaleza importante, porque no es una región o una parte del país, es el país entero que tiene trazabilidad completa. Y entonces se empieza a valorar la decisión que se tomó, y eso 12 años atrás, de instrumentarlo. Bueno, y estamos en una senda de intensificación sostenible. Actualmente estimamos que producimos alimentos para unos 27 millones de personas, y somos 3 millones y medio, o sea que el 90% de la gente que come nuestros productos no vive en nuestro país. Pero tenemos potencial para aumentar esa producción en forma significativa y de manera sostenible. Y a ese proceso le llamamos intensificación sostenible. Ahora, lo que ha cambiado respecto a los tiempos de la Revolución Verde, de la década del 70, que se pensaba en producir más, es que ahora no alcanza con fijarse una meta de producir más. Hay que producir más con menos impacto ambiental, que no siempre es fácil. Hay que producir más, pero mitigar el cambio climático. Hay que producir más y adaptarse al cambio climático. Es decir, los desafíos de las políticas son más complejos, porque hay que articular distintos objetivos. Y para el sector productivo también es más complejo, porque ya se ha tomado conciencia de que si producimos en forma muy intensiva y sin cuidar la conservación de los recursos naturales, bueno, pagamos un precio a corto, a mediano y a largo plazo. En Uruguay nuestra ganadería tiene brechas importantes en sostenibilidad. Como acá estamos en un ámbito donde podemos hablar con franqueza, o sea, nosotros reconocemos que tenemos algunas debilidades en sostenibilidad. Y eso es como lo del vaso medio lleno o vaso medio vacío. Y bueno, tenemos el vaso medio lleno, está bien, pero también está medio vacío. ¿Cómo hacemos para llenar esa brecha, ese gap en sostenibilidad? Por ejemplo, están muy extendidos los sistemas que sobrepastorean los campos. Y por lo tanto, al sobrepastorearlos, hay baja oferta de forraje y los animales están en una pobre condición corporal. Tenemos problemas de erosión por degradación del tapiz. Tenemos problemas de falta de sombra y abrigo, que incluso hace que los animales a veces se vayan a la playa para refrescarse un poco. Y también, y particularmente en épocas de sequías, que tenemos frecuentes, duran 3, 4, a veces 5 meses, pero entonces los problemas de calidad y cantidad de agua para bebida del ganado se vuelven críticos. Así que en esos eventos de sequías extremas, que con el cambio climático se irán haciendo más frecuentes y más intensas en el futuro, las pérdidas que sufre el sector productivo son muy importantes. La del 2008-2009 le costó a los ganaderos unos 350 millones de dólares, pero si miráramos toda la cadena de valor, esas pérdidas alcanzan a casi 1.000 millones de dólares. O sea, hay un factor multiplicador muy importante que hace que nosotros digamos en Uruguay que adaptarse al cambio climático y que no es solo un problema de la producción primaria, afecta a la industria, afecta al transporte, afecta al comercio, afecta a los consumidores. Es decir, todos pierden. Dice, hay una sequía y sale en el diario y alguna gente dirá, bueno, es un problema de los ganaderos. Está muy equivocado, señor. Es un problema de toda la sociedad. Al mismo tiempo, como somos solo 3 millones y medio, tenemos 4 vacas por habitante, tenemos 3 ovinos por habitante, bueno, tenemos poca industria. ¿Qué pasa? Las emisiones de la ganadería son absolutamente dominantes en nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Fíjense ustedes, 75% de todas las emisiones de todo el país. No sé si somos el campeón mundial de emisiones de la ganadería. De fútbol sí, hemos sido campeones varias veces. Lástima que no nos pudimos encontrar en Maracaná con Brasil, la verdad, la Copa América, porque capaz que teníamos otro maracanazo, pero no sé.
Pero quizá el año que viene en Argentina tenemos una nueva oportunidad. Y es difícil ser sostenible como campeón, ¿no? Bravo. Pero bueno, esas emisiones que son tan importantes de la ganadería, y acá está el perfil de todas las emisiones del país. Esta parte de la base es la fermentación ruminal. Esto es el óxido nitroso del estiércol depositado en las pasturas. Y esto es todo el resto de la economía. Entonces, bueno, para Uruguay es central tener estrategias para reducir su huella en términos de gases de efecto invernadero. Ahora, oportunidades para disminuir la intensidad de las emisiones. Y remarco el concepto de intensidad de las emisiones, o sea, emisiones por kilo de producto, porque nosotros todavía pensamos que estamos un poco lejos de la posibilidad de producir sin emisiones brutas. Y después voy a comentar un poco por qué. Bueno, si miramos a América Latina, las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero están en el cambio del uso de la tierra, principalmente asociadas a la deforestación, en el metano entérico y en el óxido nitroso del estiércol. El óxido nitroso es importante, pero fue tan hábil como para pasar bastante desapercibido. Todos hablamos de metano. El óxido nitroso también tiene su papel, que hay que reconocer. En Uruguay, algunas características son que somos un país sin deforestación, porque somos un país de pastizales, obviamente. Así que no es tanto mérito, digamos. Si uno tiene poco bosque, es difícil deforestar mucho. 4,5% de nuestro país tiene bosques nativos y son bosques de protección. Están fundamentalmente a lo largo de los ríos y están protegidos por la ley. O sea, no se pueden cortar. Desde 1987, solo con una autorización expresa y por una razón fundada y con un plan de manejo, se puede cortar una parte de bosque nativo. Y eso funciona bastante bien, está bastante regulado. Y entonces, bueno, tenemos esa característica. Somos un país que no tenemos problema de deforestación neta. Incluso la disminución del stock ovino ha generado un cierto aumento del área de bosque nativo. Ha aumentado mucho las plantaciones, los cultivos forestales. Vamos a apostar al incremento de la productividad y al aumento de la eficiencia, a la recarbonización de los suelos degradados. Y me gusta este concepto de la FAO, de recarbonización, porque hablamos de descarbonizar la economía, y está bien, pero no tenemos que descarbonizar los suelos, al revés. En el caso de los suelos tenemos que recarbonizarlos. Así que no todo hay que descarbonizarlo, hay que descarbonizar la energía fósil. Y siempre la ganadería es mala, pero hablemos de los combustibles fósiles. El 77-78% de todas las emisiones mundiales provienen del uso de combustibles fósiles, no de la ganadería. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Buenas prácticas de manejo animal, de manejo de pasturas y mejora de la dieta. Como intensidad de emisiones, es emisiones dividido, es una cuenta aritmética de escuela. Emisiones dividido producción. Si aumento la producción con las mismas emisiones, reduzco la intensidad de emisiones. ¿Cómo hago para aumentar la producción sin que aumenten las emisiones? Efecto dieta, efecto eficiencia, estructura del stock, digestibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos una estrategia. Nos planteamos para 2025 tener 3 millones de hectáreas bajo buenas prácticas. Las buenas prácticas están identificadas. Tenemos los agrónomos extensionistas entrenados en esas buenas prácticas. Para más sostenibilidad y para promover un cambio de paradigma, que los productores cambien de una lógica de stock en Uruguay a una lógica de flujo. En décadas de inflación, de ciclos ganaderos, de muchas circunstancias que hacían que lo mejor era tener mucho capital en ganado, entonces teníamos mucho capital en ganado. Pero ahora la inflación es baja y hay otras circunstancias. La tierra vale mucho, antes valía poco. Entonces ahora lo que interesa es aumentar el flujo, aumentar la productividad. La lógica de stock conduce a la no sostenibilidad en el largo plazo, porque genera el sobrepastoreo. Bueno, entonces sistemas bajos en carbono y más resilientes.
Aproximación de cobeneficios, o sea, no, tenemos que mirar los múltiples beneficios sociales, económicos, ambientales, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando con un concepto de coinnovación. No es el técnico sabio que viene a enseñarle al productor que no sabe cómo tiene que hacer las cosas, sino que es el técnico junto con el productor, analizan el sistema productivo, generan un plan de desarrollo predial de mediano plazo que el productor comparte que quiere hacer y se ponen a trabajar juntos. Entonces hay una visión sistémica de la producción. ¿Y qué es lo posible? Voy para atrás. Estos son datos reales. Las barras verdes son producción, las barras azules son costos y la línea roja es ingreso neto. O sea, con tecnologías básicamente basadas en conocimiento, en gestión de los recursos naturales, gestión espacio-temporal del forraje, es posible aumentar la productividad fuertemente con poco aumento de los costos y por lo tanto con mucho aumento del ingreso neto. Porque también es importante que los beneficios ambientales estén asociados a los beneficios económicos. Si los productores solo tienen que generar bienes ambientales globales, es más difícil que se involucren. Tiene que haber también mejoría en el bolsillo del productor. Bueno, estamos en un proyecto en este momento muy ambicioso para que está generando mucho aprendizaje, que es un proyecto para dar soporte al diseño e implementación de una estrategia de ganadería o de producción de carne vacuna sostenible y clima inteligente en pastizales, que le da soporte a una estrategia que tiene 3 componentes. Uno de fortalecimiento institucional, para implementar una estrategia de ganadería sostenible y baja en carbono. Incluye el desarrollo de una NAMA, como contaba Colombia, entrenamiento y estimación detallada de la intensidad de emisiones y la generación de indicadores. Un componente de campo que se trabaja a nivel de los establecimientos, con capacitación a los productores y con monitoreo. Y el desarrollo de manuales, productos de comunicación mediática, monitoreo y evaluación, gestión y difusión de conocimiento y una nueva herramienta de monitoreo que estamos incorporando, que le llamamos, de una metodología que desarrolló la Universidad de Wageningen, le llamamos Reflexive Monitoring Action, o sea, acción con monitoreo reflexivo, o sea, cada 6 meses, poner la pelota contra el piso, como decimos en el fútbol, y reflexionar. No todos son indicadores. Los indicadores son muy útiles, pero son números. Es necesaria la interacción entre las personas para analizar los problemas, priorizar, compartir y pensar en colectivo. Las prácticas que estamos promoviendo principalmente pasan por la consigna de producir con más pasto. Producir con más pasto significa incrementar la productividad primaria neta del ecosistema. Y la productividad primaria neta es la base de la producción secundaria, que es en realidad la producción de carne. O sea, queremos pasar de una situación como esta, que es la de línea de base, sobre pastoreo, baja productividad primaria, baja oferta de forraje y por lo tanto bajos índices de productividad y eficiencia del rodeo. Producimos unos 90 kilos de carne por hectárea, que está muy por debajo del potencial. Eso en promedio, ¿no? Los promedios son promedios, ya sabemos. A esta situación alternativa, donde hay mucha área foliar y por lo tanto mucha fotosíntesis, mucha captura de energía solar para transformarla en energía química en celulosa, que los animales tienen la habilidad única de transformar en proteínas de alto valor biológico. O sea, cuestionar la producción ganadera es cuestionar un proceso en el cual celulosa no comestible es transformada por proteína de alto valor biológico. Ese proceso es maravilloso. Es súper complejo, la naturaleza toma millones de años optimizarlo y solo está ahí para aprovecharlo. Y no hay pastizales sin herbivoría, eso también hay que saberlo. Un pastizal y su biodiversidad se mantienen si hay herbivoría. Si le retiramos los herbívoros, porque decimos vamos a no comer más carne, no tenemos más herbívoros, el pastizal se degrada, se transforma en un arbustal, minimiza su diversidad, su biodiversidad, se pierden servicios ecosistémicos
Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que nos queremos mover de una ganadería que trabaja fundamentalmente aquí, con baja oferta de forraje por cabeza, a una ganadería que esté en este óptimo, donde la oferta de forraje se ubica en estos niveles óptimos. No pasarse, ¿no? Porque ya sería entonces un problema de optimización. Y los cambios en el manejo del ganado también son prácticas que, siendo de muy poco o ningún costo, tienen muchísimo impacto en la eficiencia y en la productividad. Mejorar la condición de la vaca en el parto, el destete temporario y temprano, el flashing de la vaca, la reducción de la edad de las hembras al primer entore. Hoy en Uruguay estamos en una media de 2 años y medio, era 3, ahora estamos en 2 y medio, pero apuntamos a que sea 2. El aumento de la tasa de procreo, muy baja en Uruguay, está planchada desde hace décadas en 64, 67%, y no se mueve. Y la disminución de la edad de faena, esta sí ha bajado y puede bajar aún más. Así que bueno, ¿cómo sabemos cuánto pasto hay y cómo lo asignamos? Hay que medir, hay que medir. Si uno no mide, lo gestiona. Medir es básico. Entonces los productores tienen que aprender a medir la disponibilidad de forraje para poder asignar la carga de forma correcta. Hay que pesar los animales, hay que caracterizar la condición corporal y los requerimientos, y combinando oferta de forraje en distintos potreros, condición animal, requerimientos del animal, hay que asignar en el espacio y en el tiempo los animales entre los distintos potreros. Ahí está el arte de bien producir, en pastizales naturales, no hablo de otras condiciones. Y bueno, y hay escaleras tecnológicas de alguna manera. Esto en el sur de Brasil lo han desarrollado muy bien, nosotros lo hemos tomado, este concepto. Tenemos la mayoría de nuestra ganadería aquí, pero también tenemos gente que está aquí. Entonces no podemos hacer una sola propuesta, porque hay distintas ganaderías. Hay ganaderías que están aquí, otras que están aquí, otras que están aquí. Entonces, a veces, solo con manejo es posible llegar a niveles mucho más altos de productividad. Este trabajo de Carvalho, que la gente acá de Brasil debe conocer bien, nos inspira para eso. Para llegar después a fertilizante, nitrógeno, siembra, falta. O sea, no es necesario empezar por los insumos, es necesario empezar por el manejo. Bueno, y para ir cerrando, quería destacar un poco sobre el rol del secuestro de carbono, porque cuando hablamos de emisiones, hablamos de emisiones netas, o sea, emisiones menos secuestro. Y el secuestro, ¿dónde se puede dar? En suelos y en biomasa. El sector agropecuario es el único sector de la economía que puede secuestrar en forma significativa. Y tiene ese potencial, y ese potencial hay que aprovecharlo lo más posible. Y ahora enfrentamos el desafío de que lo que se secuestra sea robusto científicamente y que lo comuniquemos de una manera transparente. Si no es transparente, no nos van a creer. Entonces eso es clave también para una estrategia comercial. Hay que comunicar datos ciertos y en forma transparente. Si no son muy robustos, más tarde o más temprano se van a caer. Y al final perdemos un capital. ¿Qué capital? La confianza. Y hay que vender confianza. Claro, hablamos de secuestro de carbono en un contexto donde la producción agropecuaria tiene muchas fuentes de emisión y fuentes de secuestro. Entonces a veces hay que tener cuidado de no mirar solo una tecnología que secuestra carbono, pero no sabemos qué pasa con los otros gases de efecto invernadero. Si para secuestrar carbono fertilizamos con nitrógeno de síntesis, urea, no sé, en forma intensiva, aumentan las emisiones de óxido nitroso. Entonces hay que tener cuidado del balance de los 3 gases cuando miramos el secuestro de carbono. Obviamente, eso todos lo sabemos, los cambios en el uso de la tierra afectan los stocks de carbono y por lo tanto minimizar los cambios en el uso de la tierra es una forma de ir a una ganadería más baja en carbono. Me voy apurando. Bueno, pero claro, hay que trabajar, se necesita tiempo, investigación, tecnología, desarrollo. Recién ahora nosotros completamos en Uruguay el mapa de carbono del suelo.
para poder en nuestro inventario informar, reportar qué es lo que está pasando con el carbono en distintos tipos de suelos, necesitamos tener nuestro mapa de carbono de referencia para ir sobre esa base calculando los cambios. Bueno, recién ahora en 2017 lo tenemos. Es costoso y lleva tiempo desarrollar estas cosas. Y después sobre esta base el monitoreo periódico del carbono en el suelo, que no puede prescindir, como dijo bien la semana pasada en Buenos Aires, en este evento que se mencionó, Ronald Vargas, no se puede prescindir de los clásicos muestreos. Y como el suelo es muy variable, el número de muestras es muy grande. Y el número de muestras muy grande implica que los costos también son grandes. Entonces, para demostrar, comparecer como la mujer del César, ser y parecer, pero también ser, hay que monitorear en el terreno. Y hay que asumir costos. Entonces, ¿quién paga esos costos? Bueno, acá está nuestra estrategia para aumentar el carbono en el suelo. Parte de pensar que el carbono en el suelo, para que se construya, necesita nitrógeno. No alcanza con agregarle carbono al suelo, que puede provenir de las raíces, sobre todo de las raíces. Si no hay nitrógeno, la materia orgánica del suelo tiene una relación de carbono-nitrógeno de 10 a 1. Así que cuando se terminó el nitrógeno, el resto del carbono se va a la atmósfera como CO2. Entonces no lo secuestramos. No es que ponemos carbono en el suelo y se secuestró. No, no es tan sencillo. El carbono en el suelo es complejo y su secuestro es lento. Y es lento demostrarlo en el tiempo. Imaginen ustedes, una tasa de secuestro de carbono razonable puede ser 200-300 kilos por hectárea. No lo podemos medir todos los años porque la precisión para detectar 200 kilos no lo permite. En consecuencia tenemos que medir cada más años. Por lo tanto, empezamos un ensayo, tenemos que esperar. La biomasa radicular, fundamental. Cuando aumenta la biomasa arriba del suelo, porque nuestros ganaderos trabajan con más pasto, lo que no se ve es que debajo del suelo hay 1,5 veces o 2 veces más biomasa que sobre el suelo. Y ahí está la fuente para la construcción de carbono en el suelo. Bueno, este proyecto que les conté, y con esto voy cerrando, porque me está por matar la moderadora, ya está cargando el revólver, es que en este proyecto muy importante ahora nosotros que hacemos con FAO y con Jeff, tenemos una muestra de 60 predios piloto, donde estamos haciendo monitoreo en profundidad. El proyecto ya comenzó. Caroline Opio, que está aquí, es la oficial técnica de nuestro proyecto. Gracias, Caroline. Y esperamos contestar muchas preguntas relevantes. Por ejemplo, ¿cuánto carbono podemos secuestrar en nuestras condiciones? No en la India o en Estados Unidos, no, en las condiciones de nuestros sistemas. Porque esa es la relevante. No podemos extrapolar lo que secuestra Bolivia al Uruguay, no. Entonces tenemos que desarrollar las investigaciones. ¿Cuánto carbono podemos secuestrar? ¿Qué factores son los que realmente mueven la aguja? ¿Qué es lo que promueve que se secuestre carbono en el suelo? ¿Y cuánto podemos reducir la intensidad de emisiones brutas? Mediante cambios en la dieta, aumento de la eficiencia del rodeo. Para después poder tener, mediante un monitoreo que sea robusto y costo efectivo, una estimación comunicable y defendible de los beneficios climáticos y de los otros co-beneficios ambientales y socioeconómicos que están asociados a la construcción de sostenibilidad. Vamos a usar herramientas. Por ejemplo, GLIN es una herramienta que desarrolló la FAO para el análisis de ciclo de vida de gases de efecto invernadero y que incluye también un módulo para el carbono en el suelo. Y bueno, fuimos el primer país en desarrollo, y creo que también desarrollado, que se estableció en su NDC una meta explícita de reducción de intensidad de emisiones en la producción de carne vacuna. Siendo tan importante la carne vacuna en Uruguay y tan importante las emisiones, dijimos, bueno, pongámonos una meta. ¿Carne carbono neutro? Por ahora no. ¿Reducción de intensidad de carbono? Sí. Y la meta, comparado con 1990, nos permite estimar que podemos reducir 46% nuestras emisiones de metano al 2030. Bueno, ese es el 2025, un poquitito menos. Así que en resumen, los beneficios que esperamos de esta transformación, de este cambio de paradigma de nuestra ganadería tradicional, pasan por más productividad y más ingresos, intensidad de emisiones reducida,
secuestro de carbono en suelos y biomasa, por ejemplo, asociada a bosques de abrigo y sombra, a sistemas silvopastoriles, efectos positivos en la biodiversidad por buen manejo de la presión de pastoreo, más resiliencia del sistema, dejar establecido un ambiente de políticas y de mecanismos que faciliten esa transición, y la construcción de competitividad internacional de una manera proactiva y no defensiva. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, si más tarde hay preguntas.